La brisa cálida de Córdoba se deslizaba por las estrechas calles empedradas de la Judería, acariciando los geranios que adornaban los balcones de las casas señoriales. Victoria Fernández de Aguilar observaba desde su ventana el ir y venir de los turistas, sus voces alegres contrastando dolorosamente con el silencio que reinaba en su elegante mansión. Las paredes, antes testigos de risas y celebraciones, ahora solo guardaban ecos de una felicidad perdida. Hacía ya 2 años desde aquel día en que su vida cambió para siempre. Las fotografías de Alejandro, su único hijo, permanecían intactas en cada rincón de la casa, como si el tiempo se hubiera detenido. Victoria se negaba a modificar nada, preservando cada detalle tal como él lo había dejado antes de su partida. Su habitación permanecía exactamente igual. Los libros de medicina que estudiaba con tanto ahínco, su bata blanca colgada detrás de la puerta, incluso el café a medio terminar que había dejado aquella mañana. Los médicos habían diagnosticado su condición como depresión severa, pero Victoria sabía que ningún término clínico podía describir el vacío que sentía. Su esposo, incapaz de lidiar con el dolor compartido, había encontrado refugio en interminables viajes de negocios, dejándola sola en aquella casa demasiado grande para una persona. Las tardes en Córdoba se tornaban especialmente difíciles cuando el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban sobre los patios floridos. Era la hora en que solía compartir el té con Alejandro, escuchando sus historias sobre las prácticas en el hospital, sus sueños de convertirse en un médico reconocido, sus planes para el futuro. Ahora, esas tardes se habían convertido en un ritual solitario, donde el silencio era su único compañero. Sus amigas, preocupadas por su aislamiento, intentaban convencerla de retomar su vida social. Victoria había sido una figura prominente en la sociedad cordobesa, organizaba eventos benéficos, presidía juntas directivas de varias fundaciones y era conocida por su elegancia y carisma. Sin embargo, ahora apenas salía de casa, excepto para visitar la mezquita catedral en las primeras horas de la mañana, cuando el lugar estaba prácticamente vacío. En esas visitas matutinas, Victoria se sentaba en un rincón apartado, observando cómo la luz se filtraba a través de los arcos y creaba patrones de luz y sombra en el suelo de mármol. Era el único momento del día en que encontraba algo de paz, rodeada por siglos de historia y espiritualidad. Aquella mañana de primavera, sin embargo, algo era diferente. Mientras caminaba por las calles adoquinadas de vuelta a casa, sus pasos la llevaron inconscientemente hacia la Plaza de las Tendillas. El bullicio de la vida cotidiana la rodeaba. Vendedores preparando sus puestos, cafeterías abriendo sus puertas, estudiantes corriendo hacia la universidad. Por primera vez en mucho tiempo, Victoria se permitió detenerse y observar. Una pareja de ancianos compartía un banco, sus manos entrelazadas mientras alimentaban a las palomas. Un grupo de niños jugaba cerca de la fuente, sus risas resonando en el aire matinal. Una madre joven empujaba un cochecito, tarareando suavemente a su bebé. Escenas cotidianas de vida que antes habría encontrado ordinarias, ahora le parecían extraordinariamente dolorosas y hermosas a la vez. Sin darse cuenta, sus pies la llevaron hasta un pequeño café en una esquina de la plaza. El aroma del café recién hecho y el pan caliente la envolvió, despertando recuerdos de desayunos familiares que parecían pertenecer a otra vida. La camarera, una mujer mayor con una sonrisa amable, la recibió como si fuera una clienta habitual. «¿Mesa para uno, señora?» Victoria asintió, sorprendida por encontrarse allí. Mientras se sentaba junto a la ventana, notó que sus manos temblaban ligeramente. Era la primera vez en meses que entraba en un establecimiento público por voluntad propia. A través del cristal podía observar el despertar de la ciudad, el ritmo pausado pero constante de la vida cordobesa. En la mesa contigua, una joven estudiante de medicina repasaba sus apuntes mientras desayunaba. Victoria no pudo evitar fijarse en su bata blanca, tan similar a la que Alejandro solía usar. La chica, notando su mirada, le sonrió amablemente antes de volver a sus estudios. Ese pequeño gesto, tan simple y cotidiano, provocó que algo se removiera en el interior de Victoria. Mientras esperaba su café, sus ojos vagaron por la plaza.
observando el fluir de la vida que había estado ignorando durante tanto tiempo. No sabía que ese día, aparentemente común, marcaría el inicio de un cambio en su vida. El destino había comenzado a mover sus hilos, preparando un encuentro que transformaría no solo su existencia, sino también la de personas que aún no conocía. El sol apenas comenzaba a asomar sobre el horizonte cuando Manuel García Olmedo ya estaba en pie, apoyándose en su muleta gastada mientras preparaba el desayuno para su familia. El pequeño apartamento en Las Palmeras, con sus paredes desconchadas y sus ventanas mal selladas, se llenaba del aroma del café soluble y pan tostado, un lujo que se permitían solo cuando había suficiente dinero. Su hermana Clara dormía en la habitación contigua, su respiración irregular, recordándole por qué cada día era una batalla que no podía permitirse perder. Los medicamentos para su condición eran costosos, y aunque el sistema sanitario cubría una parte, siempre había gastos adicionales que amenazaban con hundirlos más en la pobreza. Dolores, su madre, entró en la cocina con el rostro marcado por el cansancio de años de trabajo como limpiadora en casas ajenas. «Hijo, deberías descansar más», susurró, pero Manuel negó con la cabeza. El descanso era un lujo que no podían permitirse, no con las facturas acumulándose y los medicamentos de Clara necesitando renovación. A pesar de su pierna ausente, resultado de un accidente en su adolescencia, Manuel se movía con una agilidad sorprendente por el pequeño espacio. Había aprendido a adaptarse, a encontrar formas de hacer las cosas que otros daban por imposibles. La muleta, más que una ayuda, se había convertido en una extensión de su cuerpo, un recordatorio constante de su capacidad para superar adversidades. El vertedero donde trabajaba no estaba lejos, aunque el camino se hacía más largo con cada paso. Las calles de Las Palmeras, con sus edificios deteriorados y sus aceras irregulares, eran un testimonio silencioso de las desigualdades que dividían Córdoba. Mientras caminaba, Manuel observaba cómo la ciudad despertaba. Las madres llevando a sus hijos al colegio, los trabajadores dirigiéndose a sus empleos, los comerciantes abriendo sus tiendas. En el vertedero, Manuel era conocido por su eficiencia y su buen humor. A pesar de las circunstancias, siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para sus compañeros. Se había especializado en identificar materiales valiosos entre los desechos: cobre, aluminio, componentes electrónicos que podían venderse por un buen precio. Sus manos callosas conocían el valor de cada objeto que rescataba de la basura. Aquella mañana, mientras clasificaba materiales bajo el sol cada vez más intenso, escuchó un débil gemido. Entre un montón de cartones, encontró a un pequeño perro herido, temblando de miedo y dolor. Sin pensarlo dos veces, Manuel apartó los desperdicios y se acercó al animal. «Tranquilo, pequeño», murmuró, extendiendo una mano con cautela. El perro, aunque asustado, permitió que Manuel lo examinara. Tenía una pata lastimada y estaba claramente desnutrido, pero sus ojos marrones miraban a Manuel con una mezcla de temor y esperanza. En ese momento, Manuel tomó una decisión que sabía que complicaría aún más su ya difícil situación económica. Llevaría al perro a casa. Durante su descanso, Manuel compartió su modesto almuerzo con el animal, al que decidió llamar Tico. Sus compañeros de trabajo lo observaban con una mezcla de admiración y preocupación. «Manuel, apenas tienes para ti y tu familia», le advirtió José, un veterano del vertedero. Pero Manuel solo sonrió, acariciando la cabeza de Tico. «Siempre hay espacio para un corazón más», respondió. La tarde transcurría cuando un grupo de niños del barrio se acercó al vertedero, como solían hacer en busca de tesoros entre la basura. Manuel los conocía a todos por nombre, y ellos lo adoraban. Mientras trabajaba, comenzó a contarles una de sus historias, una práctica que se había convertido en costumbre. Esta vez era sobre un caballero que, a pesar de haber perdido su caballo, continuaba su búsqueda del tesoro a pie. Los niños escuchaban embelesados, olvidando por un momento la dureza de sus vidas. Manuel tenía un don especial para transformar la realidad en algo mágico, para encontrar esperanza incluso en las circunstancias más adversas. Sus historias siempre contenían un mensaje de perseverancia y dignidad.
valores que él mismo encarnaba. Al final de la jornada, mientras recogía sus herramientas y se preparaba para volver a casa con Tico, Manuel no podía imaginar que el destino estaba a punto de entrecruzar su camino con el de alguien que cambiaría su vida para siempre. La plaza de las Tendillas, donde solía descansar brevemente durante su trayecto a casa, sería el escenario de un encuentro que desafiaría todas las barreras sociales de Córdoba. El calor de la tarde cordobesa comenzaba a apretar cuando Victoria decidió prolongar su estancia en la plaza. Algo en el ambiente, en la vida que pulsaba a su alrededor, la mantenía anclada a aquel banco de piedra. Observaba a la gente pasar, cada uno inmerso en su propio mundo, cuando un alboroto cerca de la fuente llamó su atención. Una niña pequeña, no mayor de 5 años, lloraba desconsoladamente mientras miraba a su alrededor con ojos asustados. Victoria reconoció inmediatamente la expresión de pánico en su rostro. La pequeña se había perdido. Los transeúntes pasaban de largo, algunos lanzando miradas de preocupación, pero nadie se detenía. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre joven con una muleta se acercaba a la niña con paso decidido pero cauteloso. Victoria observó cómo se agachaba con dificultad hasta quedar a la altura de la pequeña, apoyando su muleta contra el borde de la fuente. La gentileza en sus movimientos contrastaba con la dureza de su apariencia, marcada por horas de trabajo bajo el sol. «¿Cómo te llamas, pequeña?», escuchó Victoria, que preguntaba con una voz suave que no correspondía a su aspecto curtido. La niña, entre hipidos, respondió: «Marina». Manuel sacó un pañuelo desgastado pero limpio de su bolsillo y se lo ofreció con una sonrisa tranquilizadora. Victoria no pudo evitar acercarse, atraída por la escena. Mientras lo hacía, notó los detalles que antes no había percibido: la ropa gastada del hombre, el perro delgado que lo acompañaba, la forma en que su muleta parecía una extensión natural de su cuerpo. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la dignidad que emanaba de su persona, a pesar de las evidentes dificultades. «Mi mamá estaba comprando en el puesto de frutas», sollozaba Marina, aferrándose al pañuelo como si fuera un salvavidas. Manuel asintió comprensivamente. «¿Sabes qué? Conozco todos los puestos de frutas de la plaza. ¿Qué te parece si vamos a buscarla juntos?», propuso, mientras Tico, el perro, meneaba la cola como si entendiera la situación. Victoria se encontró siguiendo a la peculiar comitiva. Manuel, apoyándose en su muleta, guiando a Marina con palabras suaves, mientras le contaba una historia sobre un pájaro perdido que encontró su nido gracias a la ayuda de una tortuga sabia. La niña, poco a poco, fue dejando de llorar, cautivada por el relato. Mientras buscaban, Victoria notó cómo Manuel rechazaba discretamente la ayuda de algunos transeúntes bien intencionados. No era orgullo lo que veía en sus ojos, sino una determinación serena, como si cada desafío fuera una oportunidad para demostrar que sus limitaciones no definían sus capacidades. Finalmente, encontraron a la madre de Marina en un puesto cercano a la calle Gondomar. La mujer, al ver a su hija, corrió hacia ella con lágrimas de alivio. «Marina, mi amor, estaba tan preocupada», exclamó abrazando a la pequeña. Cuando se volvió para agradecer, Manuel ya se estaba alejando, cojeando ligeramente. Victoria, movida por un impulso que no supo explicar, lo siguió. «Espere», llamó, sorprendiéndose a sí misma por la urgencia en su voz. Manuel se detuvo y se giró, sus ojos marrones encontrándose con los de ella por primera vez. Había algo en esa mirada, una mezcla de bondad y resignación que le resultó dolorosamente familiar. La forma en que ayudó a esa niña, comenzó Victoria, pero se detuvo, insegura de cómo continuar. Manuel sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «Cualquiera lo habría hecho», respondió con simplicidad, aunque ambos sabían que no era cierto. Un silencio se instaló entre ellos, no incómodo, sino lleno de una extraña comprensión mutua. Tico, sentado junto a Manuel, los observaba con curiosidad. Victoria notó que el perro cojeaba ligeramente, igual que su dueño, y que su pelaje mostraba signos de desnutrición. «Mi nombre es Victoria», se presentó finalmente, sorprendiéndose de nuevo por la naturalidad con la que las palabras salían de su boca. Hacía tanto tiempo
que no iniciaba una conversación por voluntad propia, que casi había olvidado cómo hacerlo. «Manuel», respondió él, ajustando su postura apoyado en la muleta. «Y este es Tico», añadió señalando al perro. «Lo encontré esta mañana en el vertedero». La mención del vertedero hizo que Victoria mirara más detenidamente la ropa gastada de Manuel, las manchas de tierra en sus manos, los callos evidentes en sus palmas. En otro tiempo, quizás habría sentido la necesidad de alejarse, de mantener las distancias que la sociedad cordobesa consideraba apropiadas. Pero algo había cambiado en ella esa tarde. El café donde Victoria había estado esa mañana seguía abierto, su luz cálida derramándose sobre las baldosas de la plaza. Sin pensarlo demasiado, se encontró invitando a Manuel a tomar algo. Él dudó, mirando su ropa manchada y luego el elegante establecimiento. «No creo que…», comenzó a decir, pero Victoria lo interrumpió con suavidad. «Por favor», insistió, «me gustaría agradecerle lo que hizo por esa niña». Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez Manuel vio algo en ellos que lo hizo asentir, una soledad que reconocía demasiado bien. La camarera los recibió con una mirada curiosa, pero profesional. Victoria eligió una mesa apartada, donde Tico podría descansar sin molestar a otros clientes. Manuel se sentó con cuidado, apoyando su muleta contra la pared con un movimiento practicado. «¿Hace mucho que…?», preguntó Victoria señalando discretamente la muleta. Manuel sonrió con resignación. «5 años. Un accidente en la construcción. Pero no me quejo, podría haber sido peor». Su tono era ligero, pero Victoria detectó el peso de las palabras no dichas. La conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a ambos. Manuel le contó sobre su trabajo en el vertedero, sobre cómo había aprendido a identificar los materiales valiosos entre los desechos. Le habló de su hermana Clara y sus problemas de salud, de su madre Dolores, y sus largas jornadas limpiando casas ajenas. Victoria escuchaba, fascinada por la forma en que Manuel describía su vida sin autocompasión, con una dignidad que trascendía sus circunstancias. Cuando él mencionó su costumbre de contar cuentos a los niños del vertedero, sus ojos se iluminaron con un brillo especial. «Les cuento historias para que entiendan que su situación actual no define su futuro», explicó Manuel, mientras acariciaba distraídamente a Tico. «Todos necesitamos creer en la magia de vez en cuando. ¿No cree?». Esas palabras tocaron algo profundo en Victoria. Pensó en su hijo Alejandro, en cómo solía sentarse en el patio de su casa en la Judería, soñando con cambiar el mundo a través de la medicina. «Sí», respondió suavemente, «todos necesitamos creer». La tarde avanzaba, y con ella las sombras se alargaban sobre la plaza. Manuel miró la hora, consciente de que debía volver a casa. Su madre estaría preocupada, y Clara necesitaría su medicina nocturna. Se levantó con cuidado, recuperando su muleta. «Gracias por el café», dijo con sinceridad. «Ha sido agradable». Victoria asintió, sintiendo una repentina reluctancia a dar por terminado el encuentro. Había algo en Manuel, en su forma de ver el mundo, que había despertado algo en ella que creía perdido para siempre. «¿Puedo?», comenzó a preguntar, pero se detuvo, insegura. Manuel esperó pacientemente. «¿Puedo visitar algún día el vertedero? Me gustaría escuchar algunas de sus historias». Las palabras salieron precipitadamente, como si temiera arrepentirse. Manuel la miró sorprendido, pero luego sonrió. «Las historias son gratis», respondió. «Y los niños siempre agradecen tener un nuevo oyente». Se despidió con un gesto, y Victoria lo observó alejarse, su figura cojeante perdiéndose entre la multitud del atardecer cordobés. Esa noche, en su casa de la Judería, Victoria se sentó en su sillón favorito, el que daba al patio interior. Las estrellas comenzaban a asomar en el cielo andaluz, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de cerrar las cortinas para aislarse del mundo. Pensó en Manuel, en su forma de enfrentar la adversidad con dignidad, en cómo había ayudado a la niña perdida sin esperar nada a cambio. Pensó en las historias que contaba en el vertedero, en cómo usaba la imaginación para crear esperanza. En su mesita de noche, la fotografía de Alejandro parecía mirarla de manera diferente. Su hijo siempre había creído en ayudar a los demás, en usar sus privilegios para hacer del mundo
un lugar mejor. Quizás, pensó Victoria, el destino le estaba mostrando un camino para honrar esa memoria de una manera que nunca había considerado. El sol de la mañana apenas comenzaba a calentar las calles de Córdoba cuando Victoria se encontró conduciendo su coche hacia Las Palmeras. Había pasado una semana desde su encuentro con Manuel en la Plaza de las Tendillas y después de muchas dudas había decidido cumplir con su palabra de visitar el vertedero. Se había vestido de la manera más sencilla posible, aunque incluso así, su ropa delataba su origen privilegiado. Al aparcar cerca del vertedero, notó las miradas curiosas de los trabajadores. No era común ver un coche de alta gama en aquella zona de la ciudad. Manuel la vio llegar mientras clasificaba materiales con Tico a su lado. El perro, que ya se veía más saludable, fue el primero en acercarse a saludarla, meneando la cola con entusiasmo. No esperaba verla tan pronto, admitió Manuel, apoyándose en su muleta mientras se limpiaba el sudor de la frente. Victoria observó el entorno. Montañas de desechos se alzaban como pequeñas colinas, mientras hombres y mujeres trabajaban bajo el sol, separando materiales reciclables. El olor era fuerte, pero lo que más le impactó fue la dignidad con la que estas personas realizaban su labor. «Me dijiste que las historias eran gratis», respondió ella, intentando sonar casual. Manuel sonrió, reconociendo en su voz el mismo tono que había escuchado en el café, una mezcla de determinación y vulnerabilidad. No tardaron en aparecer los niños. Llegaban en pequeños grupos, algunos descalzos, otros con ropa remendada, pero todos con una chispa de esperanza en los ojos. Se sentaron en un círculo improvisado sobre cajas y trozos de madera limpia que Manuel había dispuesto como asientos. «¿Conocen la historia del pájaro que no podía volar?», comenzó Manuel, y Victoria observó maravillada cómo los rostros de los niños se iluminaban. La historia trataba sobre un pájaro que había nacido con un ala diferente, pero que encontró su propia manera de alcanzar las nubes, ayudando a otros en el proceso. Mientras Manuel narraba, Victoria notó cómo su voz cambiaba, cómo sus gestos, a pesar de la limitación física, se volvían más expresivos. Los niños reían y hacían preguntas, completamente absortos en el relato. Incluso los trabajadores cercanos ralentizaban su labor para escuchar. «¿Y saben qué descubrió el pájaro?», preguntó Manuel, haciendo una pausa dramática. «Que a veces, lo que parece una limitación puede convertirse en tu mayor fortaleza». Sus ojos se encontraron brevemente con los de Victoria, y ella sintió que el mensaje también estaba dirigido a ella. Durante la pausa del almuerzo, Victoria se encontró compartiendo un modesto bocadillo con Manuel. «¿Cómo empezaste a contar historias?», preguntó, genuinamente interesada. Manuel acarició a Tico antes de responder. «Después del accidente, cuando ya no podía hacer trabajos pesados, necesitaba encontrar una manera de sentirme útil. Un día, vi a estos niños buscando tesoros entre la basura y pensé que quizás necesitaban encontrar un tesoro diferente». Victoria pensó en su propia vida, en cómo se había encerrado en su dolor, mientras aquí, en medio de la adversidad, Manuel había encontrado una forma de crear luz. «Las historias pueden sanar», murmuró, más para sí misma que para él. «Cada historia es un puente», respondió Manuel mirando a los niños que jugaban cerca. «Un puente entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser». Luego, con una sonrisa tímida, añadió: «Aunque supongo que suena un poco pretencioso, viniendo de alguien que trabaja en un vertedero». Victoria negó con la cabeza. «No, suena exactamente como lo que necesitamos escuchar». Pensó en Alejandro, en cómo él también creía en el poder de las historias para cambiar vidas. Su hijo solía decir que cada paciente tenía una historia que contar, y que parte de ser un buen médico era aprender a escucharlas. Antes de marcharse, Victoria notó que uno de los niños más pequeños tosía constantemente. Manuel le explicó que muchos de ellos no tenían acceso a atención médica adecuada. Sus padres trabajaban largas jornadas, y las citas médicas significaban perder días de trabajo que no podían permitirse. De regreso a su casa en la judería, Victoria no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Las historias de Manuel, la dignidad de los trabajadores, la alegría de los niños a pesar de sus circunstancias. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón se expandía,
que el dolor que había estado guardando comenzaba a transformarse en algo diferente. En el pequeño apartamento de Las Palmeras, Clara García Jiménez observaba por la ventana, su respiración ligeramente trabajosa mientras esperaba el regreso de su hermano. La tarde caía sobre Córdoba, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en los edificios deteriorados del barrio. Dolores preparaba la cena en la diminuta cocina, estirando los ingredientes como había aprendido a hacer a lo largo de los años. El aroma de las lentejas cocidas llenaba el espacio, mezclándose con el olor a humedad que ninguna cantidad de limpieza lograba eliminar. «Manuel tarda más de lo normal», comentó Clara, su voz teñida de preocupación. Desde que su hermano había encontrado a Tico, sus horarios se habían vuelto más irregulares. El perro necesitaba cuidados que consumían parte del escaso tiempo y recursos de la familia. El sonido de la muleta en el pasillo anunció la llegada de Manuel. Cuando abrió la puerta, Tico entró corriendo, seguido por su dueño, que traía una expresión diferente en el rostro. «No van a creer lo que pasó hoy», anunció, mientras se sentaba con cuidado en una de las sillas desvencijadas. Les contó sobre la visita de Victoria, sobre cómo había escuchado sus historias y compartido el almuerzo con él. «Hay algo especial en ella», explicó Manuel. «Bajo su elegancia puedo ver un dolor profundo, como si cargara un peso invisible». Clara escuchaba con atención, reconociendo en la descripción de su hermano algo más que simple compasión. «¿Crees que volverá?», preguntó, mientras acariciaba a Tico, que se había tumbado a sus pies. «No lo sé», respondió Manuel honestamente. «Pertenece a un mundo muy diferente al nuestro». Sin embargo, había algo en su tono que sugería esperanza, una emoción que la familia García había aprendido a dosificar con cautela. El timbre sonó, sobresaltándolos. Era inusual recibir visitas, especialmente a esa hora. Manuel se levantó apoyándose en su muleta y fue a abrir. En el umbral, para su sorpresa, estaba Victoria. «Perdón por venir sin avisar», se disculpó ella, sosteniendo una bolsa. «Pero recordé que mencionaste que a Tico le costaba caminar y tengo estos antiinflamatorios que ya no necesito». Su voz se quebró ligeramente al final de la frase, y Manuel comprendió que esos medicamentos probablemente habían pertenecido a alguien importante para ella. Dolores se acercó a la puerta, limpiándose las manos en el delantal. «Por favor, pase», invitó con la hospitalidad natural de quien está acostumbrado a compartir lo poco que tiene. «Estamos a punto de cenar». Victoria dudó por un momento, pero algo en la calidez de la invitación la hizo aceptar. El apartamento era pequeño y modesto, pero estaba impecablemente limpio. En una esquina, Clara la observaba con curiosidad desde su silla. «Mi hermana Clara», la presentó Manuel, «y mi madre, Dolores». Las presentaciones fueron seguidas por un momento de silencio, ese instante incómodo cuando dos mundos tan diferentes se encuentran por primera vez. Pero entonces Tico se acercó cojeando a Victoria, recordándole el motivo de su visita. Mientras explicaba cómo administrar los medicamentos, Victoria observó la dinámica familiar, la forma en que Dolores se movía por la cocina con eficiencia, cómo Clara miraba a su hermano con adoración, la manera en que Manuel parecía cargar el peso de la responsabilidad familiar con una fortaleza silenciosa. La cena fue simple pero abundante en conversación. Victoria se encontró compartiendo historias de su propio pasado, hablando de Alejandro por primera vez en mucho tiempo, sin sentir que el dolor la ahogaba. Clara, animada por la presencia de una nueva oyente, compartió sus sueños de estudiar enfermería, aunque su condición y la situación económica familiar lo hacían parecer imposible. «Nunca es tarde para soñar», dijo Victoria suavemente, y por un momento su mirada se cruzó con la de Manuel. Había un entendimiento mutuo en ese intercambio, un reconocimiento de que ambos estaban comenzando a despertar de un largo letargo. Al terminar la cena, cuando Victoria se preparaba para marcharse, notó un cuaderno gastado sobre la mesa. «Era donde Manuel escribía sus historias», explicó Clara. «Las escribe primero para no olvidarlas», añadió con orgullo. Victoria tomó el cuaderno con cuidado, como si fuera un tesoro invaluable. Las páginas estaban llenas de historias escritas con una letra cuidadosa, historias de esperanza y superación
que Manuel compartía con los niños del vertedero. ¿Puedo leerlas?, preguntó Victoria, con una timidez que contrastaba con su habitual compostura. Manuel asintió, sorprendido por el interés genuino en su voz. Victoria pasó la noche entera leyendo el cuaderno de Manuel. Las historias, escritas con una mezcla de simplicidad y profundidad, la transportaron a un mundo donde las limitaciones se convertían en fortalezas y los obstáculos en oportunidades. Cada página revelaba no solo el talento natural de Manuel para la narrativa, sino también su extraordinaria capacidad para encontrar esperanza en las circunstancias más adversas. Una historia en particular llamó su atención. Trataba sobre una mariposa, que nació con un ala diferente y que, en lugar de volar, aprendió a crear hermosos jardines donde otras mariposas podían descansar. Victoria reconoció en esa historia el eco de la propia vida de Manuel, su manera de transformar sus limitaciones en dones para los demás. A la mañana siguiente, en lugar de dirigirse a la mezquita catedral como era su costumbre, Victoria se encontró conduciendo hacia el hospital universitario. Los pasillos blancos y el olor a desinfectante le trajeron recuerdos dolorosos, pero esta vez había algo diferente en su propósito. En el departamento de trabajo social, una mujer de mediana edad la recibió con curiosidad. Victoria Fernández de Aguilar era conocida en Córdoba por sus antiguas obras benéficas, y su repentina reaparición después de años de reclusión no pasó desapercibida. «Quiero establecer un programa de atención médica para los niños del vertedero de Las Palmeras», anunció Victoria con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Y necesito información sobre becas para estudiantes de enfermería con condiciones médicas especiales». Mientras discutía los detalles con la trabajadora social, Victoria sintió que algo se despertaba en su interior. Era la misma sensación que había experimentado años atrás, cuando organizaba eventos benéficos y presidía fundaciones. Pero ahora era diferente. Ya no se trataba de mantener una posición social o cumplir con las expectativas de su clase. Esta vez era personal. Esa tarde regresó al vertedero. Manuel estaba en su lugar habitual, clasificando materiales mientras Tico dormitaba cerca. Los niños jugaban entre los montones de basura, sus risas contrastando con la dureza del entorno. «Tus historias», comenzó Victoria devolviendo el cuaderno, «son extraordinarias». Manuel se ruborizó ligeramente, ajustando su postura en la muleta. «Solo son cuentos simples», respondió con modestia. «No», insistió Victoria, «son mucho más que eso. Son ventanas de esperanza». Se detuvo observando a los niños que jugaban cerca. «¿Has pensado en publicarlas?» Manuel soltó una risa suave. «¿Publicarlas? No creo que a nadie le interesen las historias de un recolector de basura». Pero Victoria vio más allá de su autodesprecio. Vio el poder que tenían esas narrativas para transformar vidas, como habían comenzado a transformar la suya. «Alejandro», dijo Victoria de repente, su voz temblando ligeramente. «Mi hijo». Él creía que las historias podían sanar. Era estudiante de medicina, ¿sabes? Siempre decía que cada paciente tenía una historia que contar y que escucharlas era tan importante como recetar medicamentos. Manuel guardó silencio, respetando el momento de vulnerabilidad de Victoria. Era la primera vez que ella hablaba de su hijo sin que el dolor nublara completamente su voz. «Quiero ayudar», continuó Victoria, «no solo con las historias, sino con todo. He estado hablando con el hospital universitario sobre establecer un programa de atención médica para los niños de aquí». Se detuvo, insegura de cómo Manuel recibiría su iniciativa. Para su sorpresa, Manuel no mostró el orgullo o la resistencia que ella temía. En cambio, sus ojos se iluminaron con esperanza. «¿De verdad crees que sea posible?», preguntó, mirando a los niños que jugaban cerca. «No solo es posible», respondió Victoria con firmeza. «Es necesario, y también he estado investigando sobre becas para estudiantes de enfermería». Esta vez fue el turno de Manuel de sorprenderse. «¿Clara?», preguntó, su voz apenas un susurro. Victoria asintió. «Tu hermana tiene un sueño, Manuel, y tal vez, solo tal vez, podamos ayudarla a alcanzarlo». Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de posibilidades. En ese momento,
Uno de los niños se acercó, pidiendo otra historia. Manuel miró a Victoria, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella asintió, sentándose en una de las cajas que servían como asientos improvisados. Había una vez, comenzó Manuel, dos pájaros muy diferentes. Uno vivía en una jaula de oro, y el otro en un nido humilde. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Victoria, revitalizada por un propósito que hacía tiempo no sentía, se sumergió en la organización del programa médico para los niños del vertedero. Sus antiguas conexiones en la sociedad cordobesa, que había abandonado durante su reclusión, comenzaron a despertar con renovado interés. En el pequeño apartamento de Las Palmeras, Clara apenas podía contener su emoción mientras revisaba los formularios de solicitud de beca que Victoria le había traído. Sus manos temblaban ligeramente mientras leía los requisitos, pero sus ojos brillaban con determinación. «¿Y si no lo consigo?», preguntó Clara una tarde, mientras Dolores preparaba la cena y Manuel descansaba después de su jornada en el vertedero. «¿Y si mi condición es demasiado limitante?». Victoria, que había ido a ayudarla con la solicitud, se sentó junto a ella. «¿Sabes qué me dijo una vez Alejandro?», comenzó, sorprendiéndose a sí misma por lo natural que se sentía hablar de él. «Me dijo que los mejores sanadores son aquellos que han experimentado el dolor en carne propia. Tu condición no es una limitación, Clara. Es tu fortaleza». Manuel, desde su silla, observaba la interacción con una mezcla de gratitud y asombro. Ver a su hermana recuperar la esperanza era como presenciar un milagro cotidiano. Tico, echado a sus pies, parecía sentir el cambio en el ambiente, su cola golpeando suavemente el suelo. «Los papeles están en orden», anunció Victoria después de revisar la solicitud una última vez. «Solo falta el certificado médico actualizado». Sus ojos se encontraron con los de Manuel y ambos supieron que ese sería el mayor obstáculo. Las consultas médicas especializadas eran costosas y el sistema público tenía largas listas de espera. «Conozco a alguien», dijo Victoria después de un momento de silencio, «una especialista que trabajaba con Alejandro en sus prácticas. Podría pedirle que te vea como un favor personal». La propuesta quedó flotando en el aire, cargada de significado. No era solo una oferta de ayuda médica, era un puente tendido entre dos mundos, una mano extendida a través del abismo social que separaba la judería de Las Palmeras. «No podríamos pagarlo», comenzó Manuel, pero Victoria lo interrumpió con suavidad. «No se trata de pagar, Manuel. Se trata de permitir que otros nos ayuden como tú ayudas a esos niños con tus historias». Dolores, que había estado escuchando en silencio mientras cocinaba, se acercó a la mesa. «Mi Manuel», dijo con voz suave, «siempre has cargado con todo el peso sobre tus hombros. Quizás es momento de compartir la carga». Las palabras de su madre golpearon algo profundo en Manuel. Recordó todas las noches que había pasado despierto, preocupado por las medicinas de Clara, por la renta, por el futuro. Recordó cómo, después del accidente, se había prometido nunca ser una carga para nadie. «Las personas somos como tus historias, hijo», continuó Dolores, limpiándose las manos en el delantal. «Cada una tiene algo que enseñar, algo que ofrecer, y a veces la lección más importante es aprender a recibir». Victoria observó la escena con el corazón encogido. En esa pequeña cocina, con el olor a guiso flotando en el aire y la luz del atardecer filtrándose por la ventana, estaba presenciando una transformación, no solo en la familia García, sino en ella misma. «Mañana podríamos ir juntas a la consulta», sugirió Victoria dirigiéndose a Clara. «Si te parece bien». La joven asintió, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Antes de marcharse esa noche, Victoria se detuvo en la puerta. «Manuel», la consulta médica de Clara resultó ser un punto de inflexión para todos. La doctora Martínez, una mujer de mediana edad con ojos amables, escuchó atentamente la historia de la joven mientras revisaba sus antiguos informes médicos. Victoria, sentada junto a Clara, sostenía su mano durante el examen. «Tu condición es compleja», explicó la doctora, «pero no es impedimento para que estudies enfermería. De hecho, tu experiencia como paciente podría convertirte en una profesional excepcionalmente empática». Sus palabras cayeron como gotas de lluvia en tierra seca,
alimentando esperanzas largo tiempo dormidas. El informe médico que redactó la doctora Martínez no solo servía para la solicitud de beca, sino que también incluía un plan de tratamiento actualizado que podría mejorar significativamente la calidad de vida de Clara. Victoria me ha hablado de tu familia, añadió la doctora mientras firmaba los documentos, y del trabajo que tu hermano hace con los niños del vertedero. En el camino de regreso a las palmeras, Clara permaneció inusualmente silenciosa, sosteniendo el sobre con los documentos como si fuera un tesoro. Victoria respetó su silencio, comprendiendo que algunos momentos de felicidad son demasiado grandes para expresarlos con palabras. Mientras tanto, en el vertedero, Manuel había comenzado a notar cambios sutiles pero significativos. Los niños que solían escuchar sus historias ahora traían cuadernos y lápices, inspirados por el ejemplo de su contador de cuentos favorito. Algunos trabajadores más jóvenes se habían acercado a él, pidiéndole consejos sobre cómo mejorar sus propias situaciones. «Tus historias están cambiando vidas», le dijo José, su compañero veterano, una tarde particularmente calurosa. «Y no solo las de los niños». Manuel miró a su alrededor, observando cómo algunos de sus compañeros habían comenzado a organizar mejor el material reciclable, inspirados por su ejemplo de perseverancia. Victoria, por su parte, había comenzado a transformar una de las habitaciones vacías de su casa en la judería en una pequeña biblioteca. Los estantes, antes llenos de adornos costosos, ahora albergaban libros de cuentos y materiales educativos. Alejandro siempre quiso que esta casa fuera un lugar de sanación, le explicó a Manuel cuando le mostró el espacio. Creo que por fin estoy entendiendo lo que quería decir. Una tarde, mientras Manuel contaba una nueva historia en el vertedero, notó que su audiencia había crecido. Además de los niños habituales, había padres y madres, trabajadores que se tomaban un descanso para escuchar. Entre ellos, Victoria permanecía sentada en su lugar habitual, su elegante ropa contrastando con el entorno, pero su sonrisa tan natural como la brisa que soplaba. «Cuéntanos la historia del pájaro y la jaula de oro», pidió uno de los niños más pequeños. Manuel sonrió, recordando cómo esa historia había surgido después de conocer a Victoria. Era un relato sobre dos pájaros que aprendían que la verdadera libertad no estaba en el lugar donde vivían, sino en la capacidad de abrir sus corazones a otros. «Las mejores historias», comenzó Manuel, «son las que escribimos juntos». Sus ojos se encontraron con los de Victoria mientras hablaba, y en ese momento ambos sintieron que algo había cambiado fundamentalmente en sus vidas. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado, Victoria se quedó ayudando a Manuel a recoger los materiales dispersos. Tico lo seguía fielmente, su cojera menos pronunciada gracias a los cuidados veterinarios que ahora recibía regularmente. «He estado pensando», dijo Victoria mientras doblaba una manta que usaban los niños para sentarse. «La casa donde vivo es demasiado grande para una persona sola. Hay un pequeño apartamento independiente en la planta baja, con su propio patio. Solía ser la casa del jardinero, pero ha estado vacía durante años». Manuel se detuvo, apoyándose en su muleta, sintiendo el peso de las palabras no dichas. Victoria continuó, su voz suave pero firme. «Clara estará más cerca del hospital para sus tratamientos y de la escuela de enfermería cuando comience. Y tú podrías usar el patio para contar tus historias. Los niños tendrían un lugar seguro para escuchar, lejos del vertedero». El silencio que siguió estaba cargado de emociones contradictorias. Manuel pensó en su madre, en cómo había trabajado toda su vida limpiando casas ajenas. Pensó en Clara, en sus sueños de ser enfermera. Pensó en los niños del vertedero, en cómo sus ojos se iluminaban con cada historia. La propuesta de Victoria resonó en la mente de Manuel durante días. En las noches, después de que Clara y su madre se hubieran acostado, se sentaba en el pequeño balcón de su apartamento en Las Palmeras, con Tico a sus pies, contemplando las luces de Córdoba que brillaban en la distancia. Dolores notaba la inquietud de su hijo, pero sabiamente esperó a que él decidiera hablar. Una noche, mientras preparaban juntos la cena, Manuel finalmente compartió la oferta de Victoria. «¿Sabes qué me dijo tu padre una vez?», respondió Dolores,
pelando patatas con la eficiencia de años de práctica. Me dijo que el orgullo es bueno cuando te ayuda a mantenerte en pie, pero peligroso cuando te impide avanzar. Clara, que había estado escuchando desde el sofá donde repasaba sus materiales de estudio, añadió su voz a la conversación. Manuel, siempre nos has enseñado con tus historias que los verdaderos héroes son los que aprenden a aceptar ayuda cuando la necesitan. En el vertedero, los cambios ya eran evidentes. El programa médico que Victoria había iniciado estaba en marcha, y varios niños habían recibido atención que sus familias nunca hubieran podido permitirse. Los trabajadores sociales que visitaban el lugar regularmente traían no solo asistencia médica, sino también esperanza. Una tarde, mientras Victoria ayudaba a organizar una pequeña biblioteca móvil para los niños del vertedero, Manuel la observaba interactuar con los pequeños. Ya no quedaba rastro de la mujer aislada en su mansión de la judería. En su lugar había una persona que había encontrado un nuevo propósito en la vida. ¿Sabes por qué elegí convertir la casa del jardinero en un espacio para tus historias?, le preguntó Victoria esa tarde, mientras caminaban juntos de regreso, Tico trotando felizmente delante de ellos. Porque Alejandro solía decir que los jardines más hermosos son los que crecen en los lugares más inesperados. Manuel se detuvo apoyándose en su muleta. El sol poniente bañaba las calles de Córdoba en tonos dorados, y por un momento, las diferencias entre la judería y las palmeras parecían desvanecerse. «Tengo miedo», admitió finalmente. «No del cambio, sino de perder quién soy. Estas calles, este vertedero, incluso esta muleta, son parte de mi historia». Victoria sonrió con comprensión. «Las historias no se pierden cuando cambiamos de escenario, Manuel. Se enriquecen, como las tuyas, que han ayudado a tantos niños a soñar con un futuro diferente». Esa noche, Manuel reunió a su familia para tomar una decisión. Clara, con sus papeles de solicitud de beca ya enviados, soñaba con la posibilidad de estar más cerca de la escuela de enfermería. Dolores, aunque callada, tenía un brillo especial en los ojos mientras escuchaba a sus hijos discutir el futuro. «No es caridad», dijo Manuel finalmente, repitiendo las palabras que Victoria había usado tantas veces. «Es una oportunidad de escribir un nuevo capítulo en nuestra historia». La decisión, una vez tomada, pareció liberar algo en el aire. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la pequeña familia se permitió soñar en voz alta. Clara habló de sus planes para convertirse en enfermera, de cómo podría ayudar a otros niños con condiciones como la suya. Dolores compartió recuerdos de su juventud, cuando también ella había soñado con una vida diferente. Manuel, escuchando a su familia, comenzó a entender que aceptar la ayuda de Victoria no significaba renunciar a su dignidad. Al contrario, era una forma de honrar todo lo que habían construido juntos, de abrir nuevas posibilidades para todos. Mientras la noche avanzaba y las estrellas aparecían sobre Córdoba, Manuel tomó su cuaderno gastado y comenzó a escribir una nueva historia. Esta vez, no era sobre pájaros en jaulas de oro o mariposas con alas diferentes. Era sobre una familia que aprendió que la verdadera fortaleza está en saber cuándo dar y cuándo recibir, cuándo mantenerse firme y cuándo permitirse cambiar. La mudanza a la judería se realizó gradualmente, como un río que encuentra su cauce natural. El pequeño apartamento del jardinero, con su patio lleno de flores silvestres y árboles antiguos, cobró vida con la presencia de la familia García. Victoria había insistido en mantener la esencia del lugar, añadiendo solo lo necesario para hacerlo más confortable. Clara fue la primera en establecerse completamente. Sus medicamentos organizados en un estante nuevo, sus libros de estudio dispersos sobre una mesa junto a la ventana que daba al patio. La proximidad al hospital había mejorado significativamente su rutina de tratamiento, y sus mejillas comenzaban a mostrar un color más saludable. Dolores, inicialmente reticente a dejar el barrio donde había vivido toda su vida, encontró consuelo en el pequeño huerto que Victoria le ayudó a establecer en una esquina del patio. «Las plantas», decía mientras sembraba hierbas aromáticas, «son como las personas. No importa dónde las plantes, si les das amor y cuidado, florecerán». El patio se transformó en un espacio mágico. Manuel, con la ayuda de algunos de sus antiguos compañeros del vertedero,
construyó bancos de madera reciclada bajo los árboles. Victoria aportó cojines coloridos y una pequeña biblioteca al aire libre, protegida de la intemperie por un toldo artesanal. Los niños del vertedero, aunque inicialmente intimidados por el barrio elegante, pronto encontraron en el patio un refugio. Llegaban en pequeños grupos, algunos acompañados por sus padres, otros por los trabajadores sociales que Victoria había involucrado en el proyecto. Una tarde particularmente especial, mientras Manuel compartía una nueva historia con su audiencia habitual, notó que el grupo era más grande de lo normal. Entre los asistentes estaba la doctora Martínez, quien había estado tratando a Clara, y varios profesionales del hospital que se habían interesado en el programa de atención médica para los niños del vertedero. La historia de hoy, comenzó Manuel, sentado en su silla especial bajo el naranjo más antiguo del patio, es sobre un jardín que nació en el lugar más inesperado. Mientras hablaba, sus ojos recorrieron los rostros atentos que lo rodeaban. Vio a Clara sentada junto a un grupo de niños, tomando notas en su cuaderno de estudiante de enfermería. Vio a su madre, que había interrumpido su trabajo en el huerto para escuchar. Vio a Victoria, quien, como siempre, ocupaba su lugar discreto al fondo del grupo. La historia que Manuel contó esa tarde era diferente a todas las anteriores. Hablaba de una ciudad dividida por muros invisibles, de personas que vivían en mundos aparentemente incompatibles. Hablaba de una mujer que había perdido la esperanza y de una familia que nunca había dejado de soñar. Hablaba de cómo el amor y la compasión podían derribar cualquier barrera. Mientras la historia se desarrollaba, Victoria sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Reconoció en la narrativa de Manuel no solo su propia transformación, sino también la sanación que había encontrado al abrir su corazón y su hogar a otros. Al terminar la sesión, la doctora Martínez se acercó a Manuel. Sus historias, dijo con emoción contenida, tienen un poder terapéutico extraordinario. Me pregunto si estaría interesado en colaborar con nuestro programa de apoyo emocional para pacientes pediátricos. Manuel miró a Victoria, quien asintió con una sonrisa de ánimo. Las historias, respondió él, son como semillas, necesitan el lugar adecuado para crecer. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado, Manuel y Victoria se quedaron en el patio, contemplando las estrellas que comenzaban a aparecer sobre Córdoba. Tico dormitaba a sus pies, su respiración tranquila mezclándose con el susurro de las hojas. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, dijo Victoria suavemente. Que al intentar ayudar a tu familia, encontré mi propia sanación. Manuel la miró, comprendiendo la profundidad de sus palabras. En ese momento, ambos sintieron que estaban al borde de algo nuevo, algo que ninguno de los dos había previsto cuando sus caminos se cruzaron por primera vez en la Plaza de las Tendillas. Un año después, el patio de la antigua casa del jardinero se había transformado en un espacio conocido en todo Córdoba como el Jardín de las Historias. Las flores plantadas por Dolores creaban un marco colorido para los eventos que ahora se realizaban regularmente. Sesiones de cuentacuentos, talleres de escritura creativa y grupos de apoyo para familias de pacientes del hospital. Clara, ahora en su primer año de enfermería, había comenzado a organizar pequeños talleres de salud para los niños del vertedero y sus familias. Su propia experiencia como paciente la había convertido en una educadora especialmente empática, y los niños la adoraban tanto como a las historias de su hermano. Victoria había encontrado un nuevo propósito en la vida. La Fundación Alejandro Fernández, que había establecido en memoria de su hijo, no solo apoyaba el programa médico en el vertedero, sino que también financiaba becas para estudiantes de familias desfavorecidas que soñaban con carreras en el campo de la salud. Una tarde de primavera, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Córdoba, el patio se llenó de una manera especial. Era el lanzamiento del primer libro de Manuel, una colección de las historias que había estado contando durante años. El evento había atraído a una mezcla única de personas: trabajadores del vertedero, médicos del hospital, niños del barrio, estudiantes de enfermería y figuras de la sociedad cordobesa. Manuel, sentado en su lugar habitual bajo el naranjo,
Sostenía en sus manos el libro recién publicado. La portada, diseñada por uno de los niños del vertedero, mostraba un pájaro construyendo su nido con materiales reciclados. El título, Historias para sanar, brillaba en letras doradas. Cada historia en este libro, comenzó Manuel, su voz firme a pesar de la emoción, nació de nuestras experiencias compartidas, de nuestras luchas y nuestras esperanzas, de nuestra capacidad de ver belleza incluso en los lugares más inesperados. Victoria, sentada en primera fila junto a Clara y Dolores, sentía que su corazón podría estallar de orgullo y alegría. El dolor por la pérdida de Alejandro nunca desaparecería completamente, pero había encontrado una manera de transformarlo en algo hermoso y significativo. Pero la historia más importante, continuó Manuel, es la que estamos escribiendo juntos en este jardín. Una historia que nos recuerda que las verdaderas transformaciones comienzan cuando nos atrevemos a ver más allá de las apariencias, cuando nos permitimos dar y recibir, cuando entendemos que todos tenemos algo valioso que aportar. Mientras Manuel leía la primera historia del libro, Victoria observó los rostros a su alrededor. Vio a José, su antiguo compañero del vertedero, ahora coordinador del programa de reciclaje comunitario. Vio a la doctora Martínez, quien había ayudado a hacer posible el sueño de Clara. Vio a Marina, la niña perdida de la plaza, ahora una frecuente visitante del jardín. Tico, más gordo y feliz que nunca, dormitaba bajo la silla de Manuel, su presencia un recordatorio constante de cómo un acto de bondad podía desencadenar una serie de transformaciones imposibles de prever. Al final de la lectura, cuando los aplausos se apagaron y la gente comenzó a dispersarse en grupos pequeños, Victoria se acercó a Manuel. No necesitaron palabras para comunicar lo que sentían. En sus ojos brillaba el entendimiento de que habían creado algo extraordinario juntos. ¿Sabes qué me dijo Clara esta mañana?, comentó Manuel suavemente. Me dijo que finalmente entendía por qué las mariposas necesitan luchar para salir de su crisálida, que la lucha es parte de la transformación. Victoria sonrió pensando en cómo sus propias luchas la habían llevado a este momento. Las mejores historias, respondió, son las que nos transforman mientras las vivimos. El sol se ponía sobre Córdoba, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. En el jardín de las historias, las voces se mezclaban con el susurro de las hojas y el canto de los pájaros. Era un recordatorio de que la verdadera magia no estaba en los cuentos que Manuel contaba, sino en la capacidad del amor y la compasión para transformar vidas, sanar corazones y unir mundos aparentemente distantes. Y así, en un rincón de la judería, donde una vez existió una división invisible entre dos mundos, ahora florecía un espacio donde las historias, como las plantas en el huerto de Dolores, echaban raíces profundas y crecían hacia el cielo, recordándonos que la esperanza, como las flores silvestres, puede brotar en los lugares más inesperados.